Como resulta totalmente intolerable la hipocresía de López en su circo mañanero, al haber inaugurado una nueva sección según sus ideas, sus caprichos, que se llama No lo digo yo, en donde exhibió a Vicente Fox, en donde este expresidente manifiesta que los apoyos a adultos mayores deben de terminar y ponerlos a trabajar, cabrones. López se dio baños de pureza. En primera manifestó que cómo, si que van a misa, se comulgan, y cómo es que no están a favor del prójimo. ¿Por qué? Por eso los conservadores son los responsables de todo el problema del país y del mundo, como lo acredito con este video. Fox, ponlo de nuevo. O sea, no me voy a cansar de ponerlo, porque no lo digo yo, lo dice Fox. ¿Quién? Sí, pero ahí sí lo que diga mi dedito. Pero lo que demuestra es lo que tienen guardado, su hipocresía. Pero esto es lo que piensan. Me canso ganso de que así piensan todos estos conservadores corruptos. ¿Mande? Están muy nerviosos, desesperados. Es que era mucha el hambre, la sed de dinero. No tienen llenadera. Son muy corruptos. Ese es el fondo de todo. Se sentían los dueños en el país. Es una élite de traficantes de influencia que se dedicaban a saquear al país. Es increíble. 10, 15 empresas que me las encuentro en todas las obras, desde las que construyen aeropuertos hasta los que construyen hospitales, reclusorios, los mismos. Y el tráfico de influencia, pero en alta, manejado por servidores públicos, y que de la noche a la mañana se hacen inmensamente ricos. Si no es para eso el servicio público, el que quiera hacer dinero lo puede hacer, pero se tiene que dedicar a la iniciativa privada. Los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos. No que, bueno, ya no puedo hablar, pero ya ustedes se dan cuenta, ¿no? Miren esto. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que esté recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Esto es de la esencia. A ver si un adulto mayor que ha trabajado toda su vida no merece una recompensa, no merece vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. ¿Sabes qué es lo peor? De que van a la iglesia los domingos y se olvidan de la vida, de la obra de Jesús. ¿Qué no Jesús estuvo a favor de los pobres? ¿Qué no es amor? ¿Dónde está el principio del amor al prójimo? ¿Dónde queda? ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quiénes lo martirizaron? Los poderosos de su época, que lo espiaban, lo perseguían, lo llamaban alborotador del pueblo y lo crucificaron. Esa es la esencia de la doctrina cristiana. Y eso no lo practican. Mucha hipocresía, mucha. Entonces, también piensan de que nadie se da cuenta, porque es una especie de enajenación. Empiezan a relacionarse entre ellos y actúan pues así, de manera clasista, racista, y son muy corruptos, muy corruptos. Su verdadero Dios es el dinero. Entonces, por eso es esto. Bueno, pues insisto que López es un hipócrita, es un psicópata y narcisista, porque está manipulando o trata de manipular la conciencia
hacia los fines que él quiere, de sostenerlo en su dictadura con fachada constitucional, en donde utiliza los argumentos o las declaraciones de los que él llama opositores para supuestamente demostrar que él está limpio de culpa. Pero la realidad es que López ni es un ser perfecto, ni en la realidad ha cumplido con sus obligaciones que establece el artículo 89 de la Constitución Federal. Pues, ¿cómo presume que los demás van a la iglesia, comulgan, y él tiene conciencia de los mayores de edad, que porque los ayuda, que cómo es posible que en el último tramo de su vida los adultos mayores no se les apoye? Y la verdad que lo que está diciendo López es puro populismo, pura demagogia. Ya lo confesó en otros videos, mediante los cuales aceptó que ayuda a los pobres porque a ellos los va a manipular para que voten por su cuarta transformación. Y ahora sale como si fuera un individuo desprendido, porque además el dinero es de la nación, no es de él, no son dádivas, es una obligación del gobierno. Y si Fox dijo esas expresiones, yo entiendo que se refirió a que no debe ser unilateral la entrega, porque la mayoría de las personas que reciben apoyo son jubilados, tienen empleo, y sin embargo López no hace un estudio, a todos los quiere hacer más pobres para que voten por él. Pero por otro lado, este señor se muerde la lengua porque habla que no son cristianos, y eso no significa que por esas circunstancias ya sean malos, porque aquí conviene aclarar que López utiliza los conceptos de liberalismo y conservadurismo, términos acuñados en 1800 y tantos en las leyes de reforma, cuando Benito Juárez hizo la separación de la iglesia y el Estado, y además nacionalizó los bienes del clero. Y esa secularidad que realizó en las leyes de reforma y que pasaron a la Constitución del 17 son resabios históricos que nada tienen que ver. Yo acotaría a López para que ya deje de despotricar entre liberales y conservadores. Aquí en este mundo o hay buenos o hay malos, y no es que sea maniqueo. Lo que pasa es que el intermedio entre bueno y malo pues debe ser para poder reivindicar a los que son malos. Ese es el término que quizás quiso utilizar Fox para que no se dilapide el dinero, y además para que políticamente no lo utilice López para sus mañas políticas y conseguir el maximato para cubrirle sus fechorías y no ser llamado a juicio. Pero además de que López está ubicado fuera de la realidad, él mismo confiesa que él es cristiano, pero que no sigue la iglesia bautista, que él sigue la enseñanza de Dios. Pues son puros disparates de este señor, como lo demuestro con este video. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron, porque él era amor y profesaba un profundo amor a
a los pobres, a los débiles, a los humildes. Si todos fuésemos cristianos en ese sentido, que lo somos, porque somos muy humanos, el cristianismo es humanismo, si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor. Bueno, en primer lugar, esto es pura hipocresía, porque para entrar un poco más al tema del cristianismo, el cristianismo viene del judaísmo, que es la doctrina más antigua, y de ahí derivó el cristianismo y el islam. Y en el caso del cristianismo y el islamismo, nada más se cree en un solo Dios. Pero todas esas creencias de López, de que él sigue los pasos de Cristo y que todos debemos ser cristianos y ayudar a los demás, es un disparate que no tiene cabida en el gobierno que supuestamente está desarrollando, porque sería una violación al artículo 1 de la Constitución Federal que trate de imponer cuestiones que él profesa como cristiano que es. La mayoría de los mexicanos somos católicos y guadalupanos, pero López es tan farsante que utilizó a su partido para ponerle morena, en la semejanza de la morenita del Tepeyac, porque él quería manipular a todas las masas. Ahora ya se descubre, se destapa que es cristiano, pero no cristiano de la iglesia bautista. No, él siempre quiere ser el superior, el mejor. No, él sigue los pasos de Cristo. Y quiero decirle que tanto el judaísmo como el cristianismo como el catolicismo creemos en un solo Dios verdadero y tres personas distintas como creador y hacedor de todo. Eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que si López cree nada más en Dios, pero no cree en las interpretaciones que hace la Iglesia Católica sobre los demás milagros y demás santos que existen no solamente en México, en el mundo, quiere decir que no lleva realmente una convicción de un verdadero cristiano, porque dice que hace el bien, pero también hace el mal. ¿Por qué razón hasta ahorita no ha dado una explicación por qué la violencia que él desencadenó, porque ellos, los delincuentes, son los que lo llevaron a la presidencia de la República? ¿Por qué no ha terminado con las muertes dolosas? Actualmente más de 160,000 muertes y sigue la mata dando. Ahora, yo quiero acotar a López también, que no es verdad que los poderosos son los que llevaron a la crucifixión a Cristo. No, fueron los sumos sacerdotes, fueron los escribas. ¿Por qué? Porque él pregonaba que era el Mesías, el Hijo de Dios, y eso bastó para que los judíos, no los poderosos, los judíos que estaban bajo el yugo de los romanos, eso fue lo que desencadenó la crucifixión de Cristo. Pero además no solamente Cristo, también Dimas, el buen ladrón. Había otro, Gestas, que también los pusieron en la cruz, pero le dieron el indulto a Gestas y nada más murieron crucificados Dimas y Cristo. Y a su muerte resucitó al tercer día de entre los muertos. Y además fue para redimir al pueblo. Él vino a la tierra para predicar la palabra de Dios, de su Padre, pero no impuso su palabra como algo coercitivo.
porque López está utilizando ahora el cristianismo para hacer una manipulación de una cuestión bíblica para beneficio de su desgobierno, porque además es un hipócrita, porque la realidad es que López es un tirano, porque le quiero recordar nomás un caso de los 40 migrantes centroamericanos que murieron quemados porque López dio instrucciones de que los detuvieran para cumplir con el convenio con los norteamericanos de no pasar o no dejar pasar a su territorio los migrantes. A eso se ha prestado López. Y por si eso fuera poco, también quiero mencionar Segalmex, en donde hubo un fraude millonario de más de 15,000 millones de pesos, y todavía con mucha desvergüenza tiene trabajando en su gobierno a un tal Nacho Ovalle. El caso de la señora Rosario Robles, que propició que la metieran al bote porque son cuestiones políticas. Ahora, el caso de los periodistas, que ya van más de 20 periodistas muertos, porque López es el que crea apología del delito en contra de los periodistas, como sucedió con Ciro Gómez Leiva, que afortunadamente no lo mataron porque iba en una camioneta blindada, y López sigue machacando que los periodistas que no sacan lo bueno sino lo malo, y total que el fin de este video es acreditar que López no pasa de ser un enano de Tapanco, porque dice ser cristiano, pero el hecho de que sea cristiano no le da derecho a delinquir, a violar la Constitución con disfraz de cristiano. Muchas gracias.